Bien, que Dios me los bendiga. El día de hoy la lectura la tenemos en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, este día que tú nos das, el poder venir, Señor, a tu casa de oración, Padre amado, glorioso, que seas tú guiándonos en medio de esta palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, Padre amado, glorioso. Gracias te doy por cada uno de los hermanos, Señor, por aquellos que se están conectando por Facebook, Padre amado. Bendice a nuestros familiares, Padre amado. Y que tu Santo Espíritu sea guiándonos, Señor, Padre amado, en conocer de tu palabra cada día, Señor, porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres para alabarte y adorarte, Señor. Porque no hay nadie más como tú, solo tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre amado. Y te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias te doy a ti, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, que Dios me lo continúe bendiciendo, hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, el cual nos permite el poder estar acá en su casa, ¿va? Como dijo el salmista, más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Y el día de hoy la prédica vamos a titularla, vamos a darle el título, Cuidado con las grietas. ¿Sabe qué es una grieta? ¿Ah? Cuando se empieza a abrir, ya sea una pared, a abrirse, a empezar a quebrarse algo, ¿ah? Y como vemos acá en la lectura en el libro de Amós, ¿va? En el cual él le hace un recordatorio al pueblo de Israel, este profeta que fue enviado a predicar al pueblo de Israel, pero también nos la hace hoy en día a nosotros, a la iglesia. Dice que en aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Entonces, vemos de que realmente Él es el único que nos puede restaurar. ¿Ah? Imaginemos por un momento una ciudad llena de edificios. Usted se da cuenta cuando pasa allá por el área de Boulevardista, allá en Norbergen, por donde está el río Hudson, uno va en el bus o va hasta en el carro y ve esa gran ciudad. Ese lugar lleno de edificios, ¿va? Bien majestuosos, mayormente a veces en la noche cuando uno pasa lleno de luces. Pero ¿se imagina que de repente se desplomara eso? Una ruina total. Vemos en algunas películas, va, de que así como una película que yo vi hace años, ya me recuerdo, creo que se llamaba el día después de mañana, algo así, de cómo se iban destruyendo ciudades por los cambios climáticos, va. Entonces vemos de que realmente los edificios en sí, cuando están bien preparados, soportan los temblores, soportan los vientos, ¿ah? Las inclemencias del tiempo. ¿Ah? Pero si no están bien preparados, ¿qué sucede? Se caen, se desploman. ¿Se acuerda la semana pasada? No sé si ustedes lo sintieron, pero hubo un temblor. ¿Ah? Y hubo otro también, fueron 2 en ese día, pero se sintió a comparación de otros lados, y nos damos cuenta que en el transcurso de estos días, eso fue el día viernes acá en esta área de acá, y días anteriores había pasado uno en Taiwán, pero vieron la diferencia, aquellos que ven las noticias o las imágenes que pasaron. ¿Qué sucedió en Taiwán? Los edificios se desplomaron, muchos cayeron y otros tal vez no cayeron, pero se quedaron agrietados, se quedaron de lado. Entonces vemos de que realmente así el Señor a veces compara nuestras vidas, de que si nosotros no nos llenamos de la presencia del Señor, fácilmente empiezan a aparecer grietas, pero no como las que nosotros vemos físicamente en un edificio, una casa, ¿va? Sino a veces son internas. Entonces los edificios se sostienen gracias a su base sólida. A la hora de construir un edificio, los arquitectos, los ingenieros, le hacen un estudio al terreno, ven si realmente está preparado, y si no, pues le meten ciertos materiales para fortalecer los cimientos y que esa casa o ese edificio pueda salir a flote.
Me daba cuenta yo por medio de a veces videos de YouTube acerca de cómo construyen allá en esas áreas del desierto, allá en partes de Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, de cómo han construido esos grandes edificios, y algunos hasta han hecho áreas dentro del mar. Y para poder hacer esas construcciones tienen que hacer unas bases bien firmes, porque ¿qué va a pasar ahí si se les entra el agua? Se van a hundir. Vemos la comparación que hizo el Señor acerca de los dos cimientos, de que un hombre dice que hizo su casa en la roca y otro lo hizo en la arena. ¿Qué pasó con el que estaba en la arena? Vino los vendavales y se cayó. Pero el que estaba en la roca, pasaron vientos y todo, pero más sin embargo, estuvo firme. Amén. Así sucede hoy en día en nuestras vidas. Entonces, vemos que las grietas son señales de debilidad y peligro. Porque si usted hizo su casa, contrató al albañil, el albañil utilizó buenos materiales, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a desgastar, puede caer. ¿Y qué tiende usted a tener peligro de que se le caiga encima? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Contratar a alguien más para que se lo arregle. Aparte de esto, vemos de que la destrucción que pueden causar las grietas, a veces nosotros lo ignoramos porque decimos, no, eso no pasa nada, es una grieta pequeña. Pero cuando viene un temblor o algo fuerte, ¿qué hace? Va a abrirse y puede caer. Amén. Entonces dice que acerca de este versículo, en otra versión de la Biblia, dice, en aquel día restauraré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en los días antiguos. Amén. Entonces, aquí podemos ver la imagen de la restauración divina. Dios promete reparar las grietas, restaurar las ruinas y reconstruir lo que se había caído. Vemos de que el pueblo de Israel, por su idolatría y alejarse del Señor, fue llevado en cautiverio. Fueron llevados a Babilonia. Estuvieron allá en cautiverio por aproximadamente 70 años. Pero el Señor después cumplió su promesa de traerlos nuevamente a la tierra prometida, reconstruir el templo. Y lo reconstruyeron. Claro que no quedó como el primero, pero lo empezaron a reconstruir. Y el Señor iba proveyendo para todos los materiales. Entonces, reconstruyendo las grietas en nuestra vida espiritual. Las grietas espirituales como señales de debilidad. Realmente, como le digo, nosotros dice la palabra del Señor que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y como templo del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarlo. Cuando nosotros nos descuidamos, estamos descuidando el templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de cuidado, de cuidar las grietas en nuestra vida espiritual, estamos reconociendo que estas grietas son señales claras de debilidad y peligro. Son indicadores que algo no está funcionando correctamente en nuestra relación con Dios. Y cuando no está bien la relación con el Señor, tendemos nosotros a decaer, a contristar al Espíritu Santo. Entonces, al ver grietas, al ver roturas en nuestra vida espiritual, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a perder la pasión por orar, la pasión por congregarnos, la pasión de poder uno hablar con su prójimo, invitarlo a la iglesia. Como dice uno, ¿para qué lo voy a invitar si yo no voy? El poder congregarse, entonces vemos de que esas grietas, hacen de que realmente uno pierda la pasión por el Señor. Es una de las señales más evidentes de las grietas espirituales. Es la disminución de la pasión de la oración y el estudio de la palabra. Amén. Si nosotros nos escudriñamos realmente, a veces nos ponemos a pensar y dice uno, wow, pues si yo tenía más tiempo, no sé qué pasa ahora, no me alcanza el tiempo. Yo oraba en las noches o en las mañanas, tenía lectura de Biblia y ahora ya ni me alcanza el tiempo. Vemos que se empieza uno como a descuidar la vida espiritual por los afanes del mundo, por las cosas seculares, ¿va? Cuando nosotros tendríamos que estar llenos para que no hubieran roturas, no hubieran grietas en nuestra vida espiritual. Amén.
La oración es la comunión directa con nuestro Creador. Y la palabra de Dios es nuestra fuente de la verdad y guía espiritual. Amén. Cuando usted ora, tiene comunión con el Señor. Cuando usted escudriña la palabra, usted tiene conocimiento del Señor. Y usted no va a poder ser engañado allá afuera cuando le hablen acerca de la palabra de otras maneras. Usted va a poder defender su fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces las grietas se forman en nuestra relación con Dios. Cuando nos descuidamos, se van haciendo espacios, se va haciendo la relación del Señor, ya no continúa igual. Es como un matrimonio, cuando uno se casa, hay amor, hay todo y se convive. No quisieron no separarse la pareja, pero después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, vienen los niños, vienen preocupaciones, todo, y a veces si no se mantiene la llama del amor, termina uno cansado. Y hasta tal vez se puede decir y arrepentirse, ¿y para qué me casé? Si fuera así, mejor no me hubiera casado, estuviera solo. Se empieza la relación a menguar, cuando tendría que estar creciendo más, porque al tener ya los niños ya es un compromiso de 2, no solo de 1. También tenemos el descuido de la comunión con otros creyentes. Una grieta espiritual que se manifiesta cuando dejamos de cuidar nuestra comunión con otros creyentes. La Biblia misma nos insta, dice, no dejar de congregarnos como todos tienen por costumbre, sino cuando veamos que la venida del Señor está cerca. Y hermano, la venida del Señor ya está cerca. Amén. Vemos tantos acontecimientos que están pasando cada día. Y no es que nos lo cuenten, sino nosotros lo podemos ver. Ahora con la tecnología pasa algo allá en Europa y usted a los 5 minutos ya lo sabe, o al ratito en vivo lo está viendo uno que está pasando. Mire con lo que pasó ahorita del eclipse, tanta gente tenía temor y tanta cosa que estaban diciendo. Que podría ser el fin del mundo ese eclipse, que iba a tardar 3 días, que que se iba a quedar oscuro por muchos días y tanta cosa, pero sabemos que el Señor tiene el control. Entonces vemos de que es necesario que nosotros no dejemos de congregarnos, como todos tienen por costumbre, sino cuando veamos que la venida del Señor está cerca. Entonces el descuidarse uno de andar con los otros creyentes también es una de las grietas espirituales en nuestra vida. Yo me recuerdo que cuando estaba empezando yo venía a los caminos del Señor, empecé a congregarme y venía los entre semana y los fines de semana, pero de repente un fin de semana no vine yo. Y ya después, los días siguientes, como que me estaba ya no dando ganas de seguir viniendo. Y pasé unos días que no vine y me llamaban y yo no contestaba, no sé qué me estaba pasando. Yo no me sentía cómodo. Y entonces, de repente, una hermana me mandó un mensaje de voz y lo escuché y todo y dije, no, pues tengo que regresar porque si quiero andar en los caminos del Señor, al alejarme peor le va a uno. Si estoy obrando mal, puedo seguir obrando más peor. Y empecé a venir. Pero a veces, lamentablemente, uno cae en pecado y el pecado te acusa y hace que uno ya no quiera congregarse, que ya no quiera uno venir. Oí el testimonio de una persona que me dijo que empezó a ir a la iglesia y todo, pero de repente él cayó él tomaba y de repente él cayó otra vez en tomar. Y entonces ya no quiso regresar a la iglesia y cuando encontraba a los hermanos o lo veían, mejor que hacía, se iba por otro lado. Y no quiso regresar a la congregación. Y un día yo le dije, pero si usted se congregaba, puede venir a los pies del Señor, pídale perdón y deje esa mala vida para que usted se congregue. La gente siempre lo va a juzgar a uno por cosas buenas o cosas malas, pero usted tiene que estar bien delante del Señor. Amén. Y así siguió y lamentablemente ya no se pudo alejar del alcoholismo. Al poco tiempo, como a los 4 o 5 años, me enteré que falleció. Y ya no quiso regresar a los pies del Señor. Entonces, es necesario que cuando hay grietas, nosotros reconozcamos que necesitamos tanto del Señor, como también el comunicarnos con los hermanos. El tener comunión con los hermanos. Amén. Las dudas y falta de confianza en Dios también hacen grietas
espirituales que a menudo surgen cuando enfrentamos desafíos o pruebas. Cuando permitimos que estas dudas dominen nuestra mente, hace que nosotros desconfiemos en el Señor. Confiemos cada día, hermanos, en el Señor. No le demos cabida al diablo, porque dice su palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nadie está excepto de las acechanzas del enemigo. Cada día tenemos que estar preparados con el apresto del Evangelio, con la armadura del Señor, que ha dejado para que nosotros estemos protegidos delante de las acechanzas del enemigo. Amén. En lugar de confiar en su fidelidad, comencemos a cuestionar su bondad y su providencia en todo lo que nos da. Aparte de esto, vemos también ejemplos bíblicos de las grietas espirituales. No crea que solo a usted hoy en día le suceden. En la Biblia vemos de personas que tuvieron fracasos espirituales, mas sin embargo ellos vinieron delante de la presencia del Señor, pidieron perdón y siguieron adelante. Porque si nosotros no seguimos adelante, nos quedamos tirados. Nadie va a venir a levantarte. Como le decía un ejemplo de una persona, me decía, no es que yo me he caído y ya no quiero congregarme. Pero yo le decía, date cuenta, una persona si va en la calle, tuvo un tropiezo o alguien lo empujó, quedó tirado. Pero si esta persona no se levanta, va a estar ahí tirada todo el tiempo. Y nosotros es lo mismo en la vida espiritual. Si tú no te levantas o no te dejas levantar, ahí vas a estar tirado todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? La gente va a pasar encima de uno. Todo el tiempo va a estar uno ahí tirado. Y es lo mismo en la vida espiritual. Nadie va a decir que no peca. Todos pecamos de una u otra manera. Pero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si hemos caído, levantémonos. Y si viene un hermano a darnos la mano, agarremos esa mano y levantémonos. No le demos cabida al enemigo. Amén. Entonces vemos tal ejemplo como la caída de David en 2 Samuel capítulo 11. Habla acerca del acontecimiento que tuvo el rey David. Él había alcanzado la misericordia del Señor, había sido ungido como rey. El Señor lo llevaba haciendo victorias donde quiera que iba. El reinado de él empezó a extenderse y a dominar a muchos pueblos y a su alrededor. Conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Experimentó una grieta espiritual significativa cuando cayó en el adulterio con Betsabé y cometió a la vez también asesinato para encubrir su pecado. De una cosa lo llevó a hacer otra cosa. Entonces, esta caída demostró cómo incluso los creyentes comprometidos pueden enfrentar momentos de debilidad espiritual. Todos podemos enfrentar debilidades espirituales, pero tenemos que estar pegados del Señor. Amén. Vemos el caso del apóstol Pedro también, que negó al Señor Jesucristo en el libro de San Lucas, capítulo 22, del 54 al 62. Vemos que él dijo, no, maestro, donde tú quieras yo voy a ir, yo no te voy a negar. Pero cuando vio la situación, como dice uno, color de hormiga, lo negó. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó conocer 3 veces durante la crucifixión de Jesús. Esta negación fue una grieta en la confianza de Pedro en sí mismo y en su relación con Jesús. Mas sin embargo, más tarde experimentó la restauración y la reconstrucción por parte de Jesús. Ahí vemos 2 cosas, si nos ponemos a escudriñar, ¿verdad? Vemos de que Judas entregó al maestro. Pedro negó al Señor. Pero uno de estos 2 se arrepintió. Se arrepintió y vino y lloró, dice Pedro, después lloró. Y eso sucede en nuestra vida. Lo importante es de que reconozcamos a nuestro Salvador, de que le pidamos perdón. Amén. Aparte vemos también en el libro de Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 14 al 16, la tibieza de la iglesia de la Odisea. En el libro de Apocalipsis vemos acerca de esta iglesia, la iglesia de la Odisea, que fue reprendida por su tibieza espiritual. A pesar de su aparente prosperidad material, habían descuidado su relación con Dios.
Esta iglesia enfrentó la amenaza de ser vomitada por Jesús debido a la falta de compromiso espiritual. No crea que porque ha venido a los pies del Señor y tiene todo y descuida su relación con el Señor es suficiente, ¿no? Dice que esta iglesia tenía de todo. Eran prósperos, tenían muchos miembros y todo, mucha gente, pero más sin embargo el Señor los reprendió por su tibieza. Así que debemos estar con el Señor en paz. Tenemos que estar calientes en el Espíritu. Amén. Aparte de esto vemos las consecuencias de ignorar uno a veces las grietas, esas cosas que uno siente o ve en su vida. Cuando las ignoramos con el tiempo ya se nos va haciendo costumbre y pensamos que está bien lo que hacemos. La posibilidad de un derrumbe espiritual. Cuando ignoramos las grietas en nuestra vida espiritual, corrimos el riesgo de un derrumbe espiritual. Como les decía al principio acerca de las casas, con un edificio, ¿va? Si le hacen un estudio a un edificio o una casa, ven que está agrietado y el dueño dice, no, pues ahí va a aguantar todavía, o pongámosle algo más o menos para que aguante. ¿Y qué va a pasar? Va a colapsar. No sé si ustedes se acuerdan de años anteriores de un edificio que colapsó allá en Florida. Dice que ese edificio le habían hecho estudios y todo, se había dicho que pues había que reparar ciertas áreas, pero el dueño o los que estaban ahí encargados no hicieron las reparaciones. Y de repente el edificio colapsó, se llevó un montón de muertes. Muchas personas fallecieron ahí. Entonces vemos cuál es la importancia de nosotros descubrir, de no ignorar las grietas en nuestra vida espiritual. Así como su casa usted la cuida, ¿va? De que no se derrumbe, que no pase nada, así también nosotros debemos cuidar nuestra vida, amén. Entonces vemos de que es necesario que nosotros cuidemos de que no haya un derrumbe espiritual en nuestra vida, la cual trae consecuencias profundas y devastadoras. La pérdida de la comunión con Dios es una de las consecuencias más graves de ignorar uno. Cuando usted empiece a ver que está perdiendo la comunión con el Señor, apéguese, no se aleje. Tenemos que apegarnos más al Señor. El alejamiento de la fe, de ya no creer en el Señor. Vemos hoy en día muchas personas que dicen ser ateas, que antes creían en el Señor y se alejaron de las congregaciones, de los caminos del Señor. Y hoy en día no tienen fe en el Señor. ¿Por qué? Porque hubieron grietas que ellos no quisieron reparar. Dejaron que colapsaran sus vidas espirituales. El impacto en nuestras relaciones y testimonio cristiano. Estas grietas espirituales también tienen un impacto en nuestras relaciones con los demás. Porque si hay grietas en nosotros, si hay roturas en nuestra vida espiritual, ¿cómo vamos a nosotros poder dar un testimonio? ¿Cómo vamos a poder nosotros animar a alguien a que venga a los pies del Señor? Se van a burlar de nosotros y decir, ¿cómo usted me está aconsejando eso si usted ni va a la iglesia? Usted me está diciendo que haga esto si usted no lo hace. No damos buen testimonio porque estamos quebrantados por dentro y no lo reconocemos. Pero cuando nosotros reconocemos y vemos que hay que arreglar eso, tenemos que venir con el maestro. Amén. Amén. El alfarero, el cual puede reconstruir nuestra vida. Amén. Amén. Dios es el único que puede reparar las grietas en nuestra vida. Cuando enfrentamos un derrumbe espiritual inmediatamente debido a las grietas en nuestra vida, no podemos repararlo nosotros mismos por nuestra cuenta. Necesitamos venir delante del Señor. El propósito de Dios es restaurarnos y reconstruirnos. Él quiere restaurar tu vida, quiere reconstruir tu vida. Amén. El propósito de Dios no es simplemente reparar en nuestras vidas, sino restaurarlo. Por eso vemos en esta lectura que estábamos leyendo acerca del libro de Amós 9:11, como ven, y se me hizo así como a la hora de escudriñar aquí la palabra, de ver el capítulo 9, versículo 11. ¿Qué se le imagina a usted? El agarrar el número y usted tiene una emergencia, ¿a quién tiene que llamar? Al 911. Amén.
Entonces vemos acá, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos pasados. Hermano, escudriñemos nuestras vidas si hay roturas, grietas. Pidámosle al Señor que nos restaure, para que andemos en las sendas antiguas, para que andemos como era nuestra relación con el Señor antes. ¿Ah? Y si está en el primer amor, gloria a Dios. Pero si lo ha descuidado, venga delante del Señor. Pídale la fortaleza, póngalo Él en primer lugar y Él restaurará su vida en todo su entorno. Amén. Amén. Entonces es importante que nosotros reconozcamos a Él. Él es el autor y consumador de la vida. Y buscando una base sólida solamente la encontramos ¿en quién? En Cristo. Amén. Amén. Para evitar un derrumbe espiritual inminente y mantener una vida espiritual sólida, es esencial construir una base firme en Cristo Jesús. Así que solo en Él podemos encontrar los fundamentos necesarios para crecer. Fundamentar nuestra fe ¿en quién? En la palabra del Señor. La palabra de Dios es la base sólida sobre la cual debemos construir nuestra fe. Como dicen, que no le cuenten, que no le digan, escudriñe y usted conocerá del Señor. Mantener una vida de oración constante. La oración es un componente crucial para mantener una base sólida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dice un dicho, el cristiano que no ora, viene el diablo y se lo devora. Entonces, para que no nos devore, tenemos que estar orando, conociendo la palabra del Señor. Fomentar la comunión con los otros creyentes, así como me estoy congregando, invitar a decirle a los hermanos, vengan, congreguémonos. Como dijo el salmista, más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos acerquemos más delante del Señor porque los tiempos son difíciles. Y la importancia del arrepentimiento y la confesión, debemos confesarnos delante del Señor. Usted no necesita venir delante de una persona para confesarse delante de Él lo que usted ha hecho. Venga delante del Señor. El arrepentimiento y la confesión son pasos fundamentales en nuestra vida cristiana. Si nosotros no reconocemos nuestros pecados, no vamos a poder ser dignos delante del Señor. Amén. Necesitamos reconocer nuestros pecados. El reconocer nuestras grietas espirituales y pecados es el primer paso hacia la restauración de nuestra vida. Aparte de esto, el buscar el perdón y la restauración de Dios. Que nos perdone. Él es el único que nos puede perdonar. Amén. Porque solo en Él tenemos el arrepentimiento, involucra un cambio de nuestra mente y corazón. ¿Qué sucede cuando usted perdona a alguien que le haya ofendido? Usted se libera, se siente libre, en paz. Y si usted ha cometido el deshonrar a alguien, el poder llegar delante de persona y decirle, perdóname. Y esta persona le dice, sí, te perdono de todo corazón. Uno se siente libre, se siente en paz. Amén. Perdonar y restaurarnos cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no desprecia para nada. Amén. Entonces, para prevenir un derrumbe espiritual inminente y mantener una vida espiritual sólida, debemos construir nuestra base sólida en Cristo Jesús. La palabra de Dios y la oración y la comunión con los otros hace que se fortalezca nuestra relación con el Señor y para que nosotros no podamos caer en desgracia. Amén. Porque como le digo, si somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar este templo. Tenemos que cuidar la relación con el Señor. Tenemos que estar al tanto para que no hayan grietas en nuestra vida espiritual. Amén. Porque solo Él es el restaurador. En Él encontramos el perdón y la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Te agradecemos, Señor Padre amado, porque tú, Señor, en tu palabra, como dice, Señor, tú restaurarás, Señor Padre amado, nuestra vida, Señor Padre amado.
Oh, glorioso eres tú, Señor. Solo tú eres el restaurador. Solo tú, Señor, eres el que guarda nuestro entrar, nuestro salir, Padre amado, glorioso. Gracias te damos, Señor, que tú has tenido misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a seguir cada día en tus caminos, Señor, porque alejados de ti nada podemos hacer, Padre amado. Perdónanos. Fortalece, Señor, nuestros lazos contigo, nuestra comunión, la lectura de la palabra, el congregarnos, el estar pendiente de ti, Señor Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Yo te alabo y te bendigo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien, libra todo accidente, toda acechanza del enemigo. Guárdanos, Señor Padre amado, en este inicio de esta semana, Señor, todo lo que emprendamos, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre amado? Gracias te doy a ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me lo continúe bendiciendo, para Él sea la honra y la gloria. Aleluya.